Buenas noches. Voy a hablar de los miedos que nos impiden llevar a cabo cosas en nuestra vida, que nos impiden tomar decisión, que nos bloquean, que nos paralizan, que nos impiden actuar de la manera en que debemos actuar. De esos miedos voy a hablar hoy. Y lo primero que quiero hacer es que definamos qué es el miedo. Obviamente, el miedo es una emoción básica y primaria. Forma parte de 5 emociones básicas que tenemos. Hoy vamos a hablar del miedo. Esa emoción está ahí por algo importante. Esa emoción está ahí porque nos protege. Es la emoción que protege mi integridad física, o sea que protege mi vida, protege tu vida. Entonces nos hace huir del peligro. Si nosotros no tuviéramos esa emoción, pues tal vez muchos de nosotros no estaríamos acá. Entonces el miedo es una emoción natural, es una emoción que debemos permitir cuando tenemos que protegernos del peligro. Entonces, porque si hay una situación potencialmente peligrosa para mí que me pueda matar, pues yo tengo que protegerme. Pero lo que pasa en esto es que el cuerpo y por lo tanto el cerebro no distingue entre un miedo real y un miedo imaginario. Entonces, como yo esté imaginándome ese miedo o como yo esté viviendo ese supuesto miedo, pongo al cuerpo en una situación de alerta para defenderse y mandar una señal de peligro al cerebro para que el cuerpo actúe. Entonces imagínense las personas que están todo el tiempo estresadas y angustiadas por miedos imaginarios, la cantidad de señales que le están mandando al cerebro de que aquí hay una situación potencialmente peligrosa. Y eso termina dañando nuestro sistema nervioso central, porque el que reacciona es el cuerpo a través de la médula espinal. Entonces, muchas veces yo puedo tener ya dañado mi sistema nervioso central de tanto miedo y de tanta activación de peligro que le he mandado al cerebro para que ponga a mi cuerpo en un estado de alerta para atacar o para huir o para defenderme de alguna manera. Yo quiero que enumeremos algunos de los miedos que tenemos para que nos demos cuenta que son miedos que están en mi imaginario. Entonces, tenemos miedo al abandono, el miedo a la soledad, que es uno de los más universales. El más universal de todos es el miedo a la muerte. Pero el miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la escasez, miedo a que no me quieran, miedo al cambio, miedo a la incertidumbre, miedo al conflicto, miedo al que dirán, miedo a que voy a decepcionar a otros, miedo al fracaso, y entonces eso me impide escalar y tener a enfrentar situaciones nuevas y que me pueden llevar potencialmente a una zona de éxito. Tener miedo a no dar la talla. Algunas personas tienen miedo al compromiso, miedo al rechazo, miedo a perder, miedo al ridículo. Mejor dicho, si vamos a ver, estamos realmente todo el tiempo inundados de miedos, pero esos miedos solo están en nuestra cabeza. La pregunta es, ¿esos miedos son de vida o muerte para mí? ¿Realmente en cada uno de esos miedos que usted tiene o que ustedes tienen peligra su integridad física? Yo quiero agrupar todos esos miedos que acabo de enumerar, que me faltaron muchos, pero pues son interminables la lista de miedos que tenemos. Voy a agruparlos en 3 grandes grupos que son los grupos más universales. El 1 es el miedo a la pérdida, porque obviamente nos da miedo el dolor que vamos a sentir ante la pérdida. Cuando nosotros ya tememos perder algo que ya tenemos, una estabilidad, una pareja, un trabajo o algo, pues ya estamos en un miedo que puede ser imaginario y no real. Entonces, a veces lo que pasa con eso es que por miedo a perder eso que tenemos, nos aguantamos situaciones que no son convenientes y a largo plazo, terminamos perdiendo más. El segundo miedo agrupado en estos 3
es el miedo al proceso. Igual es al dolor que sentimos en el tiempo que transcurre mientras conseguimos alguna meta o algún objetivo. Entonces, por ejemplo, a bajar de peso, entonces tenemos un proceso, un tiempo en el que tengo que hacer algunos sacrificios, en el que tengo que aguantarme cierta incomodidad, en el que tengo que hacer ciertos ajustes, pero a largo plazo yo voy a tener más felicidad. Pero ese proceso no me lo quiero aguantar, o a cambiar una pareja que yo sé que no me hace bien, pero entonces el paso de terminar, de volver a ponerme disponible para otra pareja, de volver a empezar, entonces ese tiempo yo me lo quiero evitar, porque a veces obviamente que es un proceso doloroso, entonces no lo queremos evitar en general. Y el tercer miedo general es el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos miedo a no conseguir lo que queremos o lo que nos hemos propuesto. Nos llenamos de incertidumbre porque pensamos que de pronto vamos a perder mucho. Si yo me someto a esto, si hago algo, voy a perder mucho. Pero a veces el fracasar un poco, el errar un poco, el mirar qué cosas son las que debo aprender, porque nosotros tenemos o éxito o aprendizaje, no fracaso. Yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte hoy, después de haber escuchado esta charla, ¿qué batallas tiene en su interior? ¿Qué luchas tiene internamente todo el tiempo? ¿Qué mochila es la que carga en sus espaldas? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tomar papel y lápiz y van a poner sus miedos, pero quiero que pongamos los miedos relevantes, no los irrelevantes, no como por ejemplo que yo le tengo miedo a los ratones, que le tengo miedo a las alturas, que tengo miedo a tirarme en paracaídas, a esos miedos que me mantienen en un sufrimiento, que me impiden tomar decisiones en mi propio beneficio, que me hacen aguantar situaciones de denigración, de humillación o situaciones insostenibles para mí. ¿Qué vamos a hacer? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo lo vamos a enfrentar. Vamos a buscar un objeto, un muñeco, incluso puede ser un dibujo, que represente mi miedo. A mí me gustaría que fueran y se compraran un mostrico de esos animales, de los dibujos animados que ponen a esos mostricos que son lindos y todo, pero que son como mostricos. Pueden coger algo, pero quiero que para ustedes represente su miedo. Con algo, y preferiblemente un objeto, represente el miedo. Y cuando tengan ese objeto, le van a decir, tú representas mis miedos. Pero como tengo una lista de los miedos que tengo, voy a escoger, después de hacer la lista, voy a ponerlos en orden de importancia. ¿Cuál es el miedo más importante que yo tengo que enfrentarlo porque si no estoy cansada de vivir en esta situación? Yo tengo que enfrentar ese miedo. Le digo al objeto, al dibujo, a lo que sea, tú representas mi miedo. Y a partir de hoy irás conmigo a todas partes. Entonces, si yo me voy en el carro, pongo al lado mi objeto, por eso quiero que sea un objeto. Si yo que lo pueda meter incluso en la cartera, no se van a comprar un muñeco demasiado grande porque cómo van a ir a alguna parte con ese muñeco. Es algo que lo puedan meter en la cartera y tú estás ahí conmigo. Y a pesar de ti, voy a ir a hacer lo que tenga que hacer porque tú no me vas a vencer. Y lo que ustedes le quieran decir, a partir de hoy yo decido. Tú estás aquí conmigo, no te voy a negar, no voy a decir que tú no existes porque aquí estás. Pero a partir de hoy vas a ir conmigo y a pesar de ti voy a ir a enfrentar esa situación. Y me digo a mí misma, yo me amo y cuido de mí. Todos los días, todas las mañanas, cuando estoy en la situación en la que siento miedo, digo, yo me amo y cuido de mí, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí.
y hago lo que es mejor para mí. Hago lo que mi voz interior me dice, no lo que me dicen las voces de afuera. Confíen en su intuición. Entonces, yo me voy a conectar con mi intuición. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que es mejor para mí. Si no sé, pues busque ayuda para que usted sepa qué es lo mejor para usted. Y si no puede hacerlo, también busque ayuda para encontrar la fuerza dentro de usted que le permita hacer lo que tiene que hacer. Y además voy a escribir lo que es mejor para mí en esta situación específica. Y lo escribo y digo, esto es lo mejor para mí. Y este es el primer paso que voy a hacer. Y este es el segundo que voy a hacer. Y voy a decidir hacerlo. Voy con mi miedo, pero a lograrlo. No niego que tengo miedo, porque los valientes no son los que no tienen miedo. Eso no existe. No existe una persona que no tenga miedo. Los valientes son los que actúan a pesar del miedo. Y cuando yo haya vencido ese miedo, ese primer miedo de la lista, esté actuando, puede que nunca se me vaya el miedo del todo, no importa. Pero a pesar de ese miedo, yo estoy actuando. Entonces cojo el segundo de la lista. Y entonces vuelvo y le digo a mi objeto, y si quiero escoger otro también, cada cual hágalo a su conveniencia. Resulta que este era el miedo que yo tenía a perder esta relación que no me servía para nada. Entonces aquí pongo a este Pac-Man, a este mostrico, y este es mi miedo. Cuando lo haya superado le digo, ya no te tengo, chao, y cojo otro. Yo a veces tengo una piedra en mí que me recuerda que me tengo que conectar con esa voz interior mía, que me recuerda que yo soy poderosa, que yo puedo hacer todo lo que me proponga. Entonces, bueno, oigo mi voz interior, no las de alrededor, actúo a pesar de mi miedo y sé que es una voz que está en mi cabeza y me repito lo que tengo que hacer. Por hoy, ese era como los tips más importantes que había. Para mí el más importante es el de representar mi miedo, porque no es no tener miedo, es ir a pesar de él. La repetición es la única arma. No hay una inyección, no hay una varita mágica, no hay una droga. Es generarme lo que yo necesito, que es mejor para mí. Hay que poner en práctica esto y actuar, porque yo cierro mi video y ustedes siguen su vida. ¿Van a seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo o van a empezar a hacer otras cosas? Despacio, esto no es de un día para otro, ¿ok? Bueno, feliz noche a todos, los quiero mucho y un besote. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.